Quiero agradecerle a Pablito la invitación. Hace 2 años que nos invitó, o sea que esto viene del Aula el año pasado. No pudimos concretar este año, sí, estoy contento de estar en una iglesia de un amigo como es Daniel Brigen, que el pastor Daniel Brigen, que él es más viejo que yo, bastante más viejo que yo. Y no se nota. No se nota. Pero él estaba, cuando él estudiaba superior, nosotros estábamos en el secundario y jugábamos al fútbol en contra con los amigos de él contra los amigos nuestros. Pero por supuesto, siempre le ganaba. Lo digo antes que yo diga eso. Bueno, estoy contento. Vamos, la verdad que me quedé sorprendido cuando eligieron el tema. Porque yo había dado una serie de temas: inteligencia sexual, principios sexuales, relaciones saludables, amor, ilusión o realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta ser que cuando me piden el de religión, dije, ¡guau! Me sorprendió gratamente, porque para mí es vital entender el principio básico de la religión. Dice ahí CUAR, Centro Universitario Adventista de Rosario. ¿Qué es el universitario? ¿Qué es ir a una universidad? ¿Por qué se llama universidad? Bueno, ustedes se califican como universitarios. Fíjense cómo hacemos cosas y definimos cosas sin saber realmente lo que estamos definiendo. Soy universitario. ¿Y qué es ser universitario? Voy a la universidad. ¿Y qué es ir a la universidad? Estoy en una carrera. ¿Y qué es eso? No dormir. No, universitario viene de la palabra, ¿qué palabra viene? Universal, o sea, tiene que ver con la universalidad del pensamiento. Cuando uno habla de que uno es universitario, porque uno puede distinguir la universalidad del pensamiento a partir de un eje o un paradigma central que cada uno de ustedes tendrá, ¿o no? O sea, la universidad no es ir a una facultad, es cuando voy a una facultad para estudiar una carrera específica, yo tengo que tener claro que hay un universo de conocimiento y yo tengo que poder enganchar todo lo que me van enseñando en ese universo. Para eso yo tengo que saber distinguir qué está bien y qué está mal, por dónde pasa el eje, cuál es el paradigma central, etcétera, etcétera. Esta charla trata de eso. Si ustedes dicen soy universitario y soy universitario cristiano, ustedes tienen que entender el principio básico de la religión para de ahí en más poder evaluar todo el universo de pensamiento. Por eso estoy entusiasmado, porque sé que estoy con gente que es pensante. ¿O no? Vamos a ver, tenemos que empezar entonces a pensar. Lo que yo les propongo hoy es pensar un poco. Quizás, más allá de que voy a hablar cosas al principio, van a decir, y de acá vamos a hablar algo tan sencillo y vamos a sacar el principio básico. Yo me voy a preguntar algo primero. ¿Qué es religión? Porque ahí dice el principio de la verdadera religión. ¿Qué es religión? Volver a ligar. Volver a ligar. Re es volver y ligar es unir. O sea, ¿qué cosa? Religión religa qué cosa con qué cosa. El hombre con Dios. Se presupone entonces que el hombre, de paso, ¿qué es la Biblia? Pero cosas básicas, pero tenemos que saber las de ¿cómo? ¿Es una colección de libros de qué? ¿Por qué y para qué? Palabra de Dios ¿para qué? ¿Por qué Dios tiene que hacer una palabra? Doctrina. La doctrina la hacemos nosotros a partir de la Biblia, pero la Biblia no es doctrina. O sea, usted no empieza con el primer capítulo y dice vamos a hacer doctrina de tal cosa. Del segundo capítulo, doctrina de tal cosa. Sino, con 20 capítulos la Biblia terminaría 20, 30, 40. Si seguimos haciendo doctrina, 50 capítulos. Pero no es así. Entonces la Biblia es un libro de relaciones. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios para que el hombre pueda volver a unirse con Él. Es así de sencillo. Ahora le voy a preguntar, en una sola iglesia hubo alguien que más o menos llegó a la cantidad correcta. ¿Cuántas religiones hay en esta tierra?
A ver, tiren un número. Más de 3.000. ¿Alguien entienda más? Que 40.000. Acá pongo 40.000. 40.000 a la una, 40.000 a la dos. ¿Cómo? 80.000. ¿Alguien da menos, alguien da más? Y con uno más y no hablo más del número. Dígame un número más. Hay uno que está más cercano. ¿Cuántas religiones hay? No son 3.000, no son 40.000, no son 80.000, es una sola. Si ustedes me dicen que la Biblia es la revelación de Dios para poder hacer que el hombre se religue a Dios, Dios tiene un solo camino para religarse con Él. Por lo tanto, la religión es una sola. Es una sola. Y tenemos que partir de esa base. Entonces, y bueno, ¿y cómo que los católicos, los bautistas y los musulmanes, eso no son, eso nosotros más llamamos religión? Religión es reunir, religar, volver a unir al hombre con Dios. Hay una sola religión y hay muchas iglesias, muchas denominaciones que dicen ser religiosas. Pero la religión es una. El individuo que está dentro de la religión correcta es pueblo de Dios. Y la religión correcta no se basa meramente en denominaciones. Es una actitud frente a Dios. Porque si la Biblia me revela el camino para poder ligarme a Él, cuando yo me ligo a Él, a partir del camino que Él me pone, yo soy pueblo de Dios, punto. Puede ser que algunos tengan ciertas ideas, otros otras, pero yo sí cumplo con el factor fundamental para ser pueblo de Dios. La denominación puede ser que haya muchos que tengan doctrinas incorrectas y sean más religiosos que muchos que tienen doctrinas correctas. Y ya se van a dar cuenta por qué. Eso no le quita mérito a estar dentro de una iglesia, dentro de una denominación. Ahora, si la denominación adventista da el énfasis correcto para que las personas se religuen a Dios, nosotros estamos teniendo la visión correcta. Ahora, si la iglesia adventista no da el énfasis correcto, pasa a ser una iglesia más. Me dijo Pablo que diga más o menos que estoy haciendo ahora y me había olvidado, pero para que ustedes sepan, yo en este momento estoy en la Florida Conference en Estados Unidos, que es una conferencia, una de las más poderosas, vamos a decir, del mundo, por la capacidad financiera que tiene, toma todo el estado de la Florida. Ahí soy el asociado vicepresidente para los ministerios hispanos. Y dentro de ahí, mi función es educar. ¿Ok? Solo vamos a decir, el que trata de hacer que todos más o menos vayamos entendiendo qué es la religión, integrando el pensamiento, integrando la salud a la religión, la sexualidad a la religión, las familias a la religión, la mayordomía a la religión, etcétera, etcétera, etcétera. En otro momento les puedo contar cuáles son los instrumentos que utilizamos. Pero esa es mi función, y 25% del tiempo me dejan salir a otro lado, como acá, que vine a Mendoza a dar una charla, aprovecho Pablo para que yo venga acá, etc. Y he ido a Montemorelos a enseñar, a Puerto Rico, a Colombia, a Kirguistán, etc. O sea, me llaman y me dejan salir para poder ir a hacer esta obra educativa. Entonces, lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer es el principio. El principio es la idea fundamental que yo tengo que tener claro para poder evaluar la religión y para poder evaluar la vida, porque finalmente la religión es la vida. O estoy en un proceso religioso o no. No hay dos caminos, no hay más de dos caminos. O estoy en un proceso religioso, estoy reunido con Dios o no. Por más que sea adventista, bautista, musulmán, etcétera, etcétera. Les podría contar varias experiencias interesantes que nos pasaron en el mundo musulmán, pero será para otra vez. ¿Ok? Para que vean que Dios tiene el pueblo dentro del pueblo musulmán y Dios se revela a ellos. Se les revela. La verdadera religión está centrada en Dios, en los actos de Dios, en el pensamiento de Dios, en el camino de Dios. Todo lo que pretenda centrarse en el hombre, sus caminos, sus actos, sus pensamientos para unirse a Dios es una falsa religión. O sea, la verdadera religión, el actor principal de la película, ¿quién es? Dios. Dios. Si
si lo que yo digo, que es mi religión, no está centrado en Dios, es falsa religión. Si está centrado en el hombre, en las cosas del hombre, en los actos del hombre, en la obediencia del hombre, o en lo que sea del hombre, es falsa religión. Esto lo podría certificar con muchísimos pasajes bíblicos. Pero ahora vamos a ver la esencia. Entonces, lo que vamos a estudiar primeramente es Mateo, el capítulo 6. Mateo, ¿qué es Mateo? ¿De qué habla el libro de Mateo? Mateo 6, ¿de qué trata Mateo 6? ¿En qué contexto está Mateo 6? Sermón del Monte. ¿Qué fue el Sermón del Monte? ¿Qué es el Sermón del Monte? Para ustedes que son universitarios y piensan mucho y saben mucho. ¿Qué es el Sermón del Monte? Es el discurso en hablar de Jesús ¿para qué? Del reino. O sea, Mateo, siempre para estudiar la Biblia hay que preguntarse qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quiénes están acá, dónde estoy yo, etc. Así se estudia la Biblia. Primero entonces, ¿dónde está ubicado el Sermón del Monte del Evangelio de Mateo? ¿De qué trata el Evangelio de Mateo? ¿Cómo se lo conoce el Evangelio de Mateo? ¿Como el Evangelio de qué? Del reino. Y empieza el capítulo 1 con la genealogía del rey que viene de Dios y que tiene también ascendencia para el reino acá terrenal. Inmediatamente en el capítulo 2 vemos cómo hay un choque entre los dos reinos, el reino terrenal que lo quiere matar al rey celestial. Después tenemos el capítulo 3 que lo vemos acá a Juan el Bautista que empieza a predicar. ¿Y qué predica Juan el Bautista? ¿Cuál es? ¿Arrepentido por qué? El reino de los cielos. ¿Quién es el reino de los cielos? Jesús y sus bendiciones. Se arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, se estaba acercando Jesús, el reino de los cielos, había que arrepentirse porque ahí venían todas las bendiciones del reino. Entonces aparece en escena Jesús al fin del capítulo 3. Y entonces aparece el Dios, y esto es clave para lo que vamos a hablar después, aparece Dios y le dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Capítulo 4, Jesús va al desierto. ¿Cuál fue la tentación más terrible en el desierto? La de adoración. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Cuál fue la tentación más terrible para Jesús en el desierto? Esto es clave para entender lo que vamos a decir después. ¿Cómo? No poder tomar su poder. Jesús, ¿cómo sabía que era Dios? ¿Cómo? Por fe. ¿Por qué por fe? ¿Por qué por fe? ¿Quién le dijo a él que era Dios, que era el Mesías? ¿Quién se lo dijo? Primero, ¿quién? La madre. La madre, mira, escuchame, te voy a contar una historia. A mí mi mamá que me dijo que vos sos. Y entonces él empieza a estudiar, desde chiquito empieza a estudiar, y empieza a verse a él en la Biblia. Pero hay un dato clave. Llega al fin de cuando se bautiza, aparece la voz de Dios. ¿Qué es la fe? ¿Por dónde viene la fe? ¿Y el oír por dónde? No hay fe sin palabra de Dios. Vos tenés que escucharlo a Dios para tener fe. Si no lo puedes escuchar, no tienes fe. No es leer la Biblia, es escuchar a Dios a través de la Biblia, pero es escuchar a Dios a través de la Biblia, a través de lo que te pasa, a través de lo que no te pasa, a través del ejecutivo, a través del sermón, tú estás siempre escuchando a Dios. Y lo que la Biblia te da es el fundamento para saber por dónde viene la voz de Dios. Entonces Jesús se bautiza y ¿a quién habla? ¿Y Dios qué le confirma? Que él era el Hijo. Y entonces aparece Satanás. ¿Y cuál fue la gran tentación? Si eres hijo de Dios. ¿Dónde apuntaba Satanás? ¿A que él dude de qué? De la palabra. Si dudaba de la palabra, ¿qué pasa con la fe? Se rompe. Y si cuando se rompe la fe, yo inmediatamente quedo preso de las circunstancias y las situaciones de la vida. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando él pasa la prueba de fe en el desierto, entonces busca a sus discípulos, lo leen después, y aparece el Sermón del Monte y dice, ahora te voy a dar los principios básicos del reino.
Y hay una síntesis en el capítulo 6, el versículo 18, versículo 6, capítulo 6, versículo 19 en adelante. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, pero bien rápido, donde polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Haced tesoros en el cielo donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones no minan y hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará ¿qué? La lámpara del cuerpo, ¿qué es? Dice, el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo es luminoso. Mas si fuere malo, con todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que está en ti son tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores. O amará a uno o odiará al otro. Y no podés servir a Dios y a las riquezas. Por tanto digo, no pongáis ansiosos por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el vestido, el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siempre ni sigan, ustedes conocen todo eso. Entonces dice, y no os pongáis ansiosos pues diciendo que comeremos, que beberemos o que nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas son menester. Mas buscad, ¿qué dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Así que no pongáis ansiosos por el día de mañana traerá su propio afán. Entonces acá nosotros tenemos que hay un choque de dos cosas. Acá no se pone a hablar de Jesús, nunca se puso a hablar de muchas opciones. Hay dos, dijo, el cielo y tierra. En la tierra está el vestido, las riquezas, el alimento, las situaciones, y todo esto lo podemos poner con una sola palabra, cosas. Se le llaman cosas a esto, cosas. Y acá arriba estaba el cielo, estaba Dios, etc. ¿Ok? Y entonces, Dios, acá está el hombre, y el hombre tiene dos disyuntivas. O viene por acá a Dios, o va por acá a Dios. ¿Qué es lo que más le produce ansiedad al hombre? ¿Qué es lo que te produce ansiedad? ¿Qué te produce ansiedad? Los exámenes, el gozo, o sea, todas las situaciones de tu vida. ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién no te vas a casar? Si me casé, ¿por qué me casé con este? ¿Por qué no me casé con el otro? Si tengo dinero, si no tengo dinero, entonces, nuestra mente está concentrada en qué? ¿En qué está concentrada siempre las cosas? ¿En qué están? En cosas. ¿Y qué hacemos con Dios? Queremos que Dios me ayude con las cosas. Y entonces Dios me dice, esto es ansiedad. Esto me va a producir ansiedad, te va a producir estrés, te va a producir enfermedad, te va a producir muerte. ¿Ok? Ahora, las cosas es lo que yo realmente veo. Yo no lo veo a Dios, yo veo las cosas. Yo veo la situación, me saludaron, no me saludaron, me dijo, no me dijo. Entonces nos ponemos locos por las cosas que nosotros vivimos a diario, ¿sí o no? Bueno, eso es esto. Ahora, a esto se le llama en la Biblia vivir por vista. Vivir por vista. O sea, cuando yo vivo por vista, estoy concentrado en lo que me pasa. Y le pido a Dios que me ayude en lo que me pasa a mí, con el plan que yo tengo para mi propia vida, porque me angustia que me pase algo que yo no tengo planeado para mí que me pase. O sea, si yo no paso un examen, mi plan era pasar el examen. Por lo tanto, me angustio porque no pasé el examen y le pido a Dios que me ayude en el examen. Pero yo no lo estoy buscando a Dios por lo que es Dios, sino lo estoy buscando a Dios para que me ayude en las cosas. ¿Me van siguiendo? Entonces, ahí estamos teniendo una falsa religión. Entonces venimos todos, cantamos acá todos. Qué lindo que es Dios, alabado sea, hermoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos todos con nuestro propio plan para que Dios nos ayude en nuestras propias cosas. Pero no estamos unificados en Dios. Eso es falsa religión. Todas las falsas religiones giran alrededor del hombre y sus cosas. Llámenle después a quien le pidan a Baal o a quien sea, pero finalmente el Dios, con minúscula o son minúscula, necesito que Dios me ayude
Y lo que me está diciendo acá, la palabra de Dios, en Mateo capítulo 6, es justamente eso. Que cuando yo estoy en esa, lo único que voy a cosechar es ansiedad. La ansiedad es un grado máximo de estrés, o sea, hay un temor al futuro. Mi cabeza, ¿qué es estrés? Vamos a decir estrés. ¿Qué estudia medicina acá? Espero que sepan que es estrés. El distrés, vamos a decir distrés, el estrés crónico, el estrés que enferma. ¿Qué es el estrés que enferma? ¿Qué es? ¿Cómo pueden definir ustedes? A ver, algún médico, alguno que está haciendo medicina. Es una palabrita de la ingeniería se usa. Ingenieros. Estrés es tensión. Es la tensión generada por el organismo con el objetivo de adaptación. Voy a poner estas dos cosas que son claves para lo que vamos a decir después. Tensión, adaptación. O sea, yo siempre digo, ¿quién está más tenso hoy acá? ¿Ustedes o yo? Por favor, sean solidarios conmigo. Yo. Porque yo tengo que adaptar. Ustedes están acá, vamos a orientar. Van a saber en qué están pensando. Pero yo soy el que tengo que estar con toda la atención para adaptarme a una situación con el 90% de caras que no conozco, ni sé quiénes son, ni sé para qué vinieron, si realmente están queriendo saber un poco más. No sé. Entonces yo estoy con tensión. El punto es que cuando termina esta charla me vuelvo y me relajo. Y esa es la tensión lógica. Ahora, cuando yo no me puedo adaptar, inmediatamente la tensión sube. O sea, no hay adaptación, la tensión sube. Y cuando sube la tensión, se rompen los equilibrios. Equilibrios se rompen y entonces viene la enfermedad y viene la muerte. Así es, sencillamente el estrés es el factor que todos nosotros tenemos como factor primordial de enfermedad y muerte. El estrés crónico. ¿Me siguen? Bueno, entonces, ¿qué me dice Dios acá? Me dice, esto es muy sencillo, gente. Si estás concentrado acá, siempre vas a tener ansiedad, porque nunca vas a tener el control de todas las cosas. Por lo tanto, vas a estar siempre luchando para controlar las cosas y no lo vas a lograr. Ahora, si tú cambias la perspectiva y me buscas a mí en primer lugar, a esto se le llama trascender. Tienes una vida trascendente, donde tú trasciendes a las cosas, me buscas a mí en primer lugar, entonces yo te voy a dar poder para vivir todas las cosas y te voy a dar amor para compartir. Eso es toda la vida y es toda la religión. Falta un elemento clave acá. Pero antes de llegar a ese elemento clave, yo siempre digo esto para los que están de novios o los que están casados o lo que sea. Esta H es de hombre, esta M es de mujer, pero justo es, mi nombre es Henry con H, y la M es de Marta, mujer y esposa. Si Marta y yo estamos concentrados en las cosas y en las situaciones de la vida, ¿cuál es el destino final de Henry y Marta? Que las cosas nos dominen y vamos a tener ansiedad, estrés, y finalmente vamos a tener enfermedad y muerte matrimonial. Ahora, si Marta busca a Dios en primer lugar y yo lo busco en primer lugar, los dos nos encontramos en Dios y Dios nos da poder y amor para vivir todas las cosas de la vida, sean buenas o sean malas. Todo lo que Dios no une, lo separa cualquier cosa. Todo lo que Dios no une, lo separa cualquier cosa. Porque si no está Dios, lo que va a haber entre mí y Marta van a ser cosas. Nada más que cosas. Y esas cosas hoy están, mañana no están. Hoy somos lindos, mañana no somos lindos. Aunque algunos podemos ser lindos siempre, pero le buscamos la vuelta, le buscamos la vacuna. Ya se nos cae el pelo, pero eso es la testosterona. Por un endocrinólogo le digo que es testosterona esto, ¿eh? No se burlen de los peladitos porque los peladitos son bien machistas. Si te une el dinero, mañana quizás el dinero te separe. Si te une una carrera, quizás la carrera mañana te separe. Todo lo que no es Dios te separa. Si te une ahí el sexo, mañana el sexo te separa.
Ahora, cuando Dios está en primer lugar, todas las cosas fortalecen las relaciones. Porque finalmente la religión, cuando yo estoy relacionado con Dios, Dios me da poder y amor para relacionarme con los demás. Y eso es religión, son relaciones. Punto. Ahora, las doctrinas van acompañando las relaciones, me ayudan a entender un poco más las relaciones, pero no es el eje es la relación. Entonces, acá vemos el choque de dos realidades, la tierra y el cielo, Mamón y Dios, las cosas del reino de Dios y su justicia. Esto me da ansiedad, estamos repasando, ansiedad, angustia y congoja, lo que se ve, el vestido, la comida, las pertenencias, los actos humanos, circunstancias de la vida, relaciones humanas, etc., es lo que se ve. Entonces, el principio es buscar primero el reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán por añadidura. Este es el gran principio de la religión. Las cosas no los dominarán, sino que ustedes dominarán las cosas. Y entonces, acá tenemos nosotros al hombre queriendo controlar, por lo tanto, las cosas de la vida van a estar interpuestas. O sea, así como Marta y yo se interponen las cosas de la vida si no estamos fijos en Dios, mi relación con Dios se van a interponer ¿qué cosas? Las cosas de la vida. Y yo lo voy a buscar solamente a Dios para que me ayude. Dios no es ayudante de nadie. Dios es Dios o es Dios. Si no es Dios, no es Dios. Porque para ser Dios tiene que estar sobre todas las cosas. Si no está sobre todas las cosas, está para ayudarme en las cosas y eso no es Dios. ¿Me siguen? Esto me trae ansiedad, estrés, enfermedad y muerte, y Dios no tiene lugar sino solamente un ayudante. Entonces, ahora viene el punto clave, que ya lo vimos con Jesús. Para tener relación con Dios, y esto está basado en Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Qué dice Hebreos? Sin fe. O sea, escuchen esto. Sin fe, ¿es qué? Imposible. O sea, no le des vuelta que el sábado, que esto, que los diezmos, que esto. Es imposible. Sin fe es imposible. Porque el que a Dios busca, tiene que saber que Él puede darle el control de las cosas. Eso es lo que dice Hebreos 11:6. Está volviendo a decir al principio, y entonces ahora viene acá la fe. La fe es el elemento vital que hace que el hombre se pueda unir a Dios y que Dios le dé la capacidad y el poder para vivir las cosas de la vida y el amor para relacionarse con los demás. Ese es el principio básico de la religión. Ahora la pregunta es, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Yo les digo, yo no me pongo nervioso si no me contestan, puedo quedarme 10 minutos esperando una contestación. ¿Qué es fe? Decilo fuerte. ¿Certeza de qué? De lo que no se ve. Por lo tanto, cuando yo me manejo con fe, yo no estoy manejando fe, ¿por qué? Por vista, porque es por lo que no se ve. Es la demostración de las cosas que se esperan. Lo que se espera está en el futuro. Si yo sé esperar, tengo fe. ¿Esperar en quién? En Dios. Por lo tanto, tengo esperanza. Si no tengo fe, estoy desesperado. Como dice la canción. Entonces, para tener fe, yo no puedo andar por vista. Yo me manejo con cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven, dice la Biblia, son temporales. Pero las que no se ven, ¿qué son? Eternas. Entonces, si yo me ligo por fe a Dios, yo empiezo a vivir la eternidad aquí y ahora. ¿Vieron qué sencillo que es? Pero que el 80%, 90% de los que nos congregamos no lo vivimos. Por eso no tenemos ni poder, ni tenemos amor, y en las iglesias están todos peleándose por si ponen el banco acá, si la pintan de negro, si la pintan de rojo, si vino con corbata, si vino sin corbata, si se puso el zapato marrón, el zapato negro, si se le pusieron el... ¿Por qué? Porque no estamos concentrados en lo que se ve. No en lo que no se ve. Porque cuando yo estoy concentrado en Dios,
Mi único objetivo con el otro es que el otro conozca a Dios a través mío. Pero yo no estoy para defenderlo a Dios, porque Dios se defiende solo. Yo estoy para vivirlo a Dios, con poder de amor. Pero por lo general nosotros invertimos todos los órdenes y nos conformamos con una religión chata, formal, ritual, donde todos nosotros pensamos que manejando las cosas de esta tierra, ayudados por Dios, somos el gran pueblo de Dios que va rumbo a la patria celestial guardando el sábado. ¿Sí o no? Bueno, entonces, vamos para terminar con esto, pero yo todavía no terminé, piensen que me queda un poquito más. La fe es la demostración de cosas que se esperan, la sustancia de las cosas que no se ven. Entonces, yo tengo fe. ¿La fe viene por dónde? Por el oír. Entonces, yo oigo a Dios y Dios me abre los ojos a una realidad superior. Yo oigo a Dios y Dios me abre los ojos a una realidad superior. Cuando Dios me abre los ojos a una realidad superior, yo vivo en función de lo que Dios me mostró y eso es vivir por fe. Jesús, tú eres mi hijo amado. Va al desierto. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Él no se concentra en el pan, se concentra en lo que Dios le dijo que él era el hijo de Dios. Si Dios dijo que era el hijo de Dios, él no necesita probar nada. Si tú eres hijo de Dios y dices, no hay punto desamparado ni su simiente que mendigue el pan, y tú no tienes trabajo, tú vives comiendo pan aunque tengas 2 migajas, y dices, yo no me voy a morir de hambre. ¿Por qué? Porque vives en función de lo que Dios te dijo. Te dice, todo, dice, los que aman a Dios, ¿qué dice? ¿Qué es todo? Todo es todo. Es lo bueno, lo malo, lo que te produce dolor, lo que no te produce dolor. Por lo tanto, si yo estoy con Dios, todo lo que me pase es para mi bien. Por lo tanto, de repente me va mal en algo que yo no esperaba, etc. Yo alabo a Dios igual, porque sé que es lo mejor para mi vida. Me cometen una injusticia, es lo mejor para mi vida. Te comete tu esposo, te comete adulterio y se fue de... es lo mejor para tu vida. Y ya empezamos a jugar cosas. El otro día vi una mujer que dice que estaba con Dios, etc. Que había bajado peso, estaba mal porque el esposo iba a ser infiel, y esto, y entonces ahora no sabía, me viene a consultar si ponía un detective, si no ponía un detective. Había ido a la compañía telefónica para que le muestre que esto, te diga con quién habló, con quién no habló. Yo, escuchame. ¿Dónde estaba concentrada ella? Acá. Ahora, si estás con Dios, yo le digo, si vos estás realmente con Dios y estás concentrada acá, y tu esposo te es infiel, ¿quién pierde? ¿Vos o tu esposo? El esposo, si ella está con Dios. Cuando yo tengo a Dios, tengo todo. Le digo, el sonso es el otro. Que se vaya. O sea, lo estoy diciendo así para que ustedes vean cómo nosotros nos desequilibramos con las situaciones de las cosas que nos pasan. E inmediatamente, en vez de tener paz, tranquilidad, etc., lo que nos ponemos ansiosos, nos enloquecemos, empezamos a ver, y buscamos, y por favor, y venimos a las reuniones de oraciones que nunca venimos, y por favor, que ore por ti, que me voy a morir dentro de 3 meses. Y si estás con Dios, no es lo mejor todo lo que te pasa, te moriste tranquilo. Vengo acá y digo, miren, no quiero morirme, pero ¿saben qué? Yo quiero pero me voy a morir. Pero quiero dar testimonio de la muerte, hasta el último minuto quiero mostrarle a todos cómo Dios me dio vida eterna en Cristo Jesús. Porque el cáncer no me mata eternamente. Por supuesto que me da dolor y voto, pero ¿sabes qué? Tu mente está puesta en algo trascendente, que va más allá de 70 años miserables que vivimos acá. Y cambia entonces todo. Y entonces lo que yo tengo es una gran palabra. Cuando yo tengo Dios, poder de amor, lo que yo tengo es paz. La paz no es la ausencia de problemas, sino el equilibrio en medio de los problemas. ¿Está claro
principio básico de la religión. Bueno, ahora vamos a ir un poquitito más hondo. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 1. Génesis, el capítulo 1. Fíjense, el primer versículo de la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? ¿Cómo? Vamos a invertir un poco el orden para hacerlo un poquito más claro. En el principio, Dios creó las cosas. Fíjense, el primer versículo de la Biblia tiene el principio básico de la religión. En el principio, Dios creó las cosas. Mientras yo reconozca que Dios está primero y luego las cosas, yo tengo dominio. Lo dice el primer versículo de la Biblia. En el principio Dios y luego las cosas. Y esto es mucho más trascendente de lo que nosotros, acá me dice que Dios está sobre todo, que Dios hizo todo, que Dios está antes que todo y que Dios es causa de todo. Entonces, ¿por qué no pongo al todo antes que a Dios siempre? ¿Por qué a mí me interesa más la relación con el otro que la relación con Dios? ¿Por qué me vuelvo loco, se vuelve loca cuando hay algo que se está rompiendo en una relación, cuando no me vuelvo loco cuando tengo la relación cortada con Dios? ¿Por qué se vuelve loco con ustedes? Cuando una relación que ustedes quieren que funcione no funciona, o cuando no funciona la relación con Dios. Ah, no, Dios está ahí. Ustedes están concentrados, realmente nos concentramos en las relaciones que tenemos acá abajo, no la que está allá arriba. Allá recurrimos para que me ayuden los de acá abajo. Entonces acá me dice Dios en la primera, acá ya lo vimos. Acá, Dios está primero, el creador, y segundo están las cosas creadas. Entonces está en el principio Dios y luego las cosas. Enseñanza, número 1. Lo que se ve, le voy a hacer una pregunta, Dios crea lo que se ve de lo que se veía o lo que se ve de lo que no se ve. ¿De dónde crea Dios? ¿A partir de dónde crea Dios? De su palabra. ¿Y de qué? ¿De lo que se ve o de lo que no se ve? De lo que no se ve. Entonces, ¿la realidad dónde está? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? La realidad está en lo que no se ve a partir de la palabra. Y vamos, bueno, estamos desde el principio viendo que este principio básico de la religión Jesús lo dijo de otra forma mucho más simple para que nuestras dos neuronas lo puedan entender un poquito mejor, porque a veces cuando tenemos que activar una tercera neurona nos cuesta. Porque estamos tan concentrados en lo que de acá abajo que nos cuesta entender cosas que nos tienen que movilizar más neuronas que las dos que siempre usamos. Estoy hablando por mí también, ¿eh? No estoy... Somos todos más o menos así. Y Dios sabe que nosotros pobres estamos con las neuronas flacas. Ahora acá que hay médicos puedo decir el chiste que digo en otras iglesias y no me entienden o no. Pero nosotros digo siempre, nosotros tenemos 3 neuronas. O sea, de las miles hay 3 que no funcionan nomás, que no funcionan. Con una respiramos, con otra tragamos y con la otra tratamos de pensar y con esta que tratamos de pensar siempre funciona mal. Pero con esas 3 neuronas funcionamos. Si nos falla una, nos rompo aspiramos. Bueno, no importa, es un chiste. Un chiste médico. Entonces, número 1, lo que se ve se crea a partir de lo que no se ve. La realidad está en Dios, por lo tanto yo tengo que ver lo creado a través del Creador. Yo tengo que ver lo creado a través del Creador. No tengo que ver las cosas creadas por sí mismas, sino si Dios está primero y es lo que no se ve, crea lo que se ve, por lo tanto todo lo que Él creó yo lo tengo que ver a través del Creador, no a través de la creación, de la criatura. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, esta es la primera gran enseñanza que me deja Génesis 1, el versículo 1. Segundo, hay un orden, hay un principio universal, está primero Dios y eso no lo puedo cambiar. Está primero Dios. Si yo lo cambio, entro en crisis. Porque quedo sin Dios frente a las cosas.
Y si quedo simio frente a las cosas me van a dominar a mí y no yo las cosas. Y entonces voy a ponerme ansioso, voy a estar estresado, voy a estar esto, me acá, me voy a angustiar, voy a andar llorando por los pasillos, voy a buscar a Dios para que me ayude, voy a buscar al pastor, por favor, venga. Yo digo, los pastores no están para ir a apagar incendios. Los pastores están para mostrar un camino, para motivar, pero no para ir, pastor, venga para acá, yo no sé qué hacer con mi esposo, no sé, venga para acá, no. El que sabe, el que está con Dios sabe lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo, si Dios lo está dirigiendo. Y Él trae testimonio y trae amor a todos los que están alrededor. Por lo tanto, son colaboradores con el pastor para mostrarles a todos la verdadera religión, que es poner a Dios en primer lugar. No te ponen de anciano, ¿qué me importa? Yo sigo mostrando a Dios a quién es Dios. ¿No? ¿Me siguen? Bueno, vamos al otro. Elijan el principio. Si dicen el principio, me está diciendo algo. ¿Quién tiene principio? ¿Y quién tiene? Dice, en el principio de qué? ¿En el principio de qué? De las cosas y de quién también. ¿Quién está en medio de las cosas? Yo. En el principio me dice que yo estoy determinado por el tiempo, pero Dios no. Por lo tanto, si estoy en Dios, el tiempo no me determina. Pero si estoy sin Dios, el tiempo me determina. Porque tengo principio y tengo fin. A eso se le llama en la Biblia muerte. Sin Dios, mi camino es la muerte. Listo. Se acabó. Porque estoy determinado. Dios controla el tiempo. Dios vive en el eterno presente. Ahora, la causa, sin Dios no hay ser verdadero, dice Dios, cuando le dice a Moisés. ¿Y quién? Moisés, típico hombre. ¿De qué hago? Ahora no me van a creer si yo voy. ¿Quién le digo? ¿De quién? Yo soy el que soy. Ve que diré que viene de parte del yo soy. O sea, tú eres si estás conmigo. Si no estás conmigo, no eres. Existes, pero no eres. El ser pleno es estar en Dios. Yo soy el que soy, dice la palabra. Después dice, cuando Dios interviene, las cosas se ordenan. Dios habla y todas las cosas se ordenan. Sigan leyendo el capítulo, etc. No quiero que se me aburran, así que vamos a ir un poquito. Pero todo esto es muy profundo. Entonces, después resulta ser que viene el hombre. Dios crea al hombre, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo crea el hombre? Para todos aquellos que no creen en el Dios triuno, etc. ¿Cómo lo crea el hombre? ¿Lo crea una sola persona o lo crea más? ¿Cómo es el hombre? Dice, creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón más hembra. Por lo tanto, yo tengo claro que el Dios es plural. Porque Él crea al hombre a imagen de Dios. ¿Cómo lo crea? Varón más hembra hace una unidad en Dios. Por lo tanto, somos tres. Estamos de nuevo acá. Hombre, mujer, Henry, Marta, con Dios hacen una gran unidad. No está Dios, Henry y Marta se separan. O sea, se desintegran. No son más imagen de Dios. ¿Por qué Satanás ataca el matrimonio? ¿Por qué? Porque es la única forma de mostrar la imagen de Dios en el hombre. Entonces, ¿por qué hace que las personas utilicen mal el sexo? Porque lo único que quiere hacer es que se destruyan por el camino inverso, en vez de que el sexo, o sea, el seno sacramental de una unión unida por Dios, dice, te empezás por el sexo y se te desbarranca todo. Porque el que tiene mucho sexo antes del matrimonio, llega al matrimonio y tiene poco sexo. Porque cuando empiezan las cuestiones de la vida, lo primero que se altera, y no tengo tiempo para explicar eso desde el punto de vista fisiológico, lo primero que se altera es la pasión que yo tenía antes. Porque ahora no. Si me dijiste esto, me voy para este lado. No me toques, no me agarres, no me piques, no me esto. Y hace 3 meses atrás estaba. Cuando te agarra la vida, se acaba todo lo otro. Pero no quiero volver a meterme en ese tema. Segundo, creatividad, pluralidad, libertad. Dios crea al hombre libre o esclavo. ¿Qué es la libertad?
¿Es la posibilidad de acción? ¿Es posibilidad de acción la libertad o es un estado? ¿Qué es la libertad? Es un estado. Es un estado que se da en Dios. Yo no estoy en Dios, yo voy a ser esclavo de todo esto. De las cosas de la tierra, el vestido, la riqueza, los alimentos, situaciones, etc. Si yo no estoy en Dios, yo soy esclavo. En Dios yo soy libre. Y mantengo esa libertad por decisiones correctas de fe. Decisiones correctas de fe. Pero no es meramente de posibilidad de acción, o sea, la libertad de decidir. Ustedes pueden decir cualquier cosa estando siendo esclavos también. Pueden decir, la esclavitud lo único que hace es que limita mi capacidad de decisión, pero yo puedo decidir. Generalmente decido mal porque estoy esclavo de situaciones que me hacen decidir siempre peor. Pero Dios, a partir de esa esclavitud, también me puede demostrar, revelarse y que yo tome una decisión correcta de fe para cambiar mi estado de esclavitud a libertad. Ahora, la pregunta es, acá Dios le da el control de las cosas, la tierra le respondería, todo esto está en Génesis. Dice, las cosas, no lo voy a leer porque si las cosas te van a responder, tú vas a poder administrar, etc. Mientras reconozcas el principio correcto. A través de Dios administran las cosas creadas por Dios y la condición es reconocer el principio universal, que eso es por fe. Ahora, ¿qué es lo primero que Dios le da al hombre y a la mujer? Lo crea al hombre y a la mujer y ¿qué es lo primero que le da? Pero lo que les voy a decir así y ustedes quizás puedan llegar a decir la respuesta. ¿Qué le da Dios al hombre y a la mujer adventistas del séptimo día? ¿Cómo? La administración, pero primero, antes que todo, ellos son creados. ¿Qué le da Dios? Tiempo. ¿Por qué Dios le da tiempo? Y no le dice empiecen a cosechar, miren que se está pudriendo ahí la manzana. ¿Por qué les da tiempo? ¿Cómo? Conozca quién a quién. Vamos a decir que ellos dos son Adán y Eva. ¿Ok? Vamos, salvando las distancias, yo soy Dios. Los creo. Y están ellos dos, abren los ojos, ¿a quién ven? A mí. ¿Qué les digo? Yo los creo. ¿Ellos estuvieron presentes en la creación? No. ¿Y cómo pueden saber ellos que yo los creo? ¿Cómo pueden saberlo? Hay una forma. Hay una forma. Y si yo veo el principio básico de la religión, van a darse. Cuando yo estoy, primer día, se levantan y miren, todo esto es de ustedes, pero yo les voy a dar, porque eso significa santificar, santificar el día sábado, ¿verdad? Les voy a dar un tiempo para que ustedes vean todo esto. Lo que yo hice para ustedes. ¿Ok? ¿Cómo ellos podían saber que Dios había hecho eso? Porque Dios está hablando. Ellos están escuchando. Fíjense, estoy usando todos los conceptos que ya dije. Ellos están escuchando. ¿Cómo pueden saber ellos que Dios es el creador? ¿Cómo? Por fe. Porque ellos, la fe es la sustancia de las cosas que no se ven. ¿Lo vieron ellos a Dios creando? ¿Sí o no? No, el Dios los crea cuando ya estaba creado. Entonces le dice, mira, todo esto lo creé para ustedes. Ahora te voy a dar un tiempo para que vos reconozcas todo lo que crees y que me reconozcas que yo soy el creador. Ellos lo vieron, no lo vieron, tenían que aceptar por fe la palabra de Dios. Y entonces de ahí en más caminar por fe, alabando y adorando a un Dios que ellos no lo vieron crear nada. Desde un principio estaba la fe, porque sin fe, ¿qué dice que es la Biblia? ¿Qué dice? Es imposible agradar a Dios. Nosotros nos han contado expertitos y la pegada de Dios, entonces Adán y Eva, Dios. Y Dios dijo, mira, ahora me transformaré esto en tal cosa para que vos veas que yo soy Dios. No, Dios no hizo ningún milagro, no hizo ninguna cosa, se presentó como creador. Y eso es lo entonces, el sábado es un monumento a la fe del hombre para reconocer el orden primigenio de la vida. Primero Dios
y luego las cosas. Entonces, en el Éxodo 20, cuando yo leo Éxodo 20, me dice, acuérdate del día de reposo, ¿porque qué? Porque en 6 días hizo que, o sea, estoy reconociendo qué cosa, por fe de que Dios está primero y yo todo. Cada vez que yo guardo el sábado, le estoy entregando a Dios toda mi vida y confiando que toda mi vida está controlada por Él, que puedo tener paz, poder y amor para poder vivir todas las cosas de la vida. Pero como nosotros somos tan necios, nos concentramos en el sábado, en el mandamiento. Es decir, tengo que guardar el sábado. Porque si no guardo el sábado, me pierdo. Y entonces yo concentro el sábado como una situación más de la vida, como una cosa más de la vida, pero no el sábado no es un monumento a la fe y a la libertad. Lean Deuteronomio capítulo 5, cuando habla del sábado, ahí hace referencia a la libertad, porque yo te saqué de la tierra de Egipto. El sábado es un monumento a la fe y un monumento a la libertad. El hombre tenía que tener un tiempo para decir, de aquí en más, yo voy a reconocer a Dios como creador y que las cosas están en segundo plano. Y entonces empieza a caminar en la vida. Pero había una posibilidad que ellos salgan de ahí. Y para eso Dios les tenía que mostrar, muy rápido, tengo que terminar, Dios les tiene que mostrar, hay algo que tiene que haber un lugar donde Él pueda salir del estado de libertad, donde Él no ejerza fe. Y entonces le dice, mira, yo te di todo esto. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde estaba la prueba? Ustedes no saben, vamos, díganmelo. ¿Dónde está la prueba? ¿De salir de la libertad o no? En el árbol. ¿Y qué dice el árbol? ¿Qué pasaba en el árbol? Si ellos comían del árbol, ¿qué pasaba? Morían. Entonces ellos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que obedecer. ¿Es la obediencia lo que tenían que tener? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley, como buenos adventistas, lo primero que decimos es transgresión de la ley. Acuérdense de esto, Romanos 14, el último versículo. Esto es otro tema, pero lo voy a decir así. En la Biblia hay 3 palabras para pecado: Pesha, Avon y Hatahá. Nosotros nos concentramos en Hatahá, que es la conducta. O sea, es la equivocación. Tengo un mandamiento, yo hago lo contrario y eso me equivoco. Puede ser voluntario o involuntario. Pero la pecado es mucho más que eso. Romanos 14, el último versículo, dice: todo lo que no proviene de ¿qué? De fe es pecado. O sea, cuando yo guardo el sábado sin este principio de fe, ¿qué es? Pecado. O sea, la obediencia se transforma en pecado. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: estoy harto de tus sábados. Estoy harto de los sacrificios y de los holocaustos. ¿Cómo? ¿Quién mandó a hacer los sacrificios y los holocaustos? Dios mismo. Pero estaba harto porque ellos lo hacían sin fe, sin poner en el sacrificio la vista de lo que no se ve. Ellos traían el sacrificio y digo, bueno, traigo el sacrificio, esto le agrada a Dios, y presentaban el sacrificio como una ofrenda por el pecado. Cuando el sacrificio es una ofrenda de Dios por el pecado, no mía por el pecado, es de Dios por el pecado. Concepto clave: la salvación es todos son los hechos de Dios por mí, sin mí. Cuando Dios creó el mundo, me creó sin mí. O sea, lo creó fuera de mí, no necesitó mi colaboración, no necesitó que yo le diga cómo hacerlo, no le diga el arbolito aquí, me gusta un poquitito más a la derecha, ponerme la rosita allá. No, Él creó. Él lo hizo sin, pero para mí. La salvación es exactamente igual. Pero si fue la palabra de Dios, ¿dónde tenían que ejercer fe ellos? Porque si yo digo que es por obediencia, ellos mientras obedecían se salvaban. Pero yo puedo obedecer por miedo. ¿Sí o no? O cuando tu papá te dijo, mira, no toques esto porque si no te reviento la cabeza. O sea, no, ojalá que no le haya dicho nunca, o sea, eso no están traumatizados. ¿Cómo? Lo hizo terrible. Entonces inmediatamente uno obedece, pero no por amor. Como dice, no tampoco por fe. Uno dice, no lo hago por... O sea, uno puede obedecer por otros motivos. Ahora, ¿por qué? Si ellos eran meramente una cuestión de obediencia, se salvaban por obedecer. Pero yo dije que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde tenían que ejercer fe?
¿La fe por dónde viene? ¿Y el oír por dónde? ¿Qué dijo Jesús? Dios, no moriréis. Perdón, si coméis, muere. Si comen, muere. ¿La muerte existía? ¿Y cómo sabían ellos que existía? Por fe. Porque es la sustancia de la cosa que se espera, la demostración de lo que no se ve. La fe viene por el oír por la palabra me dice que hay muerte, entonces yo veo la muerte, que la muerte no exista. Por lo tanto, ni me acerco a ese árbol, porque ahí hay otra jurisdicción, se manifiesta la muerte, yo no sé muy bien qué es la muerte, pero me dijo Dios que es un estado de no ser, que se va, entonces yo vivo en función de lo que Dios me dice, por lo tanto me interesa 3 pepinos ese árbol. Entonces, llega el momento clave de la tentación, viene el momento clave de la que sabía Satanás que si invertía el principio había pérdida de control. Y entonces, que la obediencia era el resultado de la fe, no era. El hombre no tenía que ir a obedecer, sino tenía que creerle a Dios primero. Entonces, viene, hay un diálogo. ¿Con qué dijo Dios? No comerás del árbol de todo árbol del huerto, no podéis comer. Así dijo, ¿no? ¿Es verdad o mentira? ¿Con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Es verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad dicen acá? ¿Mentira o verdad? Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ya están confundidos sin... No es ni verdad ni mentira porque está preguntando. Si yo pregunto, ¿esto es amarillo o azul? Estoy preguntando. Ustedes me dicen, no, amarillo, es amarillo. La pared. O naranja, qué sé yo, no sé. Marta me dice que soy daltónico y que no distingo los colores. Pero bueno. Entonces, cuando él les pregunta, entonces lo que se produce primero es un diálogo. Satanás siempre empieza en diálogo. Epa, ¿qué te parece si crees que? ¿Te parece? Y siempre empieza con una pregunta y uno empieza a contestar. Y la primera contestación está muy buena. No, Dios no dijo eso. Dios dijo que solamente el árbol del ciencia y del mal. Porque si no, de ese día nosotros íbamos a morir. ¿Dónde atacó Satanás? Entonces Satanás dijo, comed del árbol. Yo te digo que coma del árbol. ¿Dijo eso Satanás? ¿Dijo eso? No, ¿qué dijo? Claro, pero ¿con qué palabras puso en duda? ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué dijo? No moriréis. No, le dijo no moriréis, porque Jesús Dios dijo moriréis y ahora tengo que ser lo contrario. Dice, ¿eres hijo de Dios? Habla por lo contrario, si eres hijo de Dios. O sea, acá es claro. Dice, no moriréis. ¿Qué atacaba? ¿Le estaba pidiendo que desobedezcan o atacaba la fe? Estaba atacando la fe, porque él sabía que inmediatamente, cuando tú dejas de tener fe, inmediatamente, cuando rompes la fe, inmediatamente te vas a manejar por vista. Y cuando te manejas por vista, estás recontrafrito. Vamos a ver qué pasa. Mas sabe Dios que el día que comieran se va a abrir vuestros ojos. Sabiendo bien y mal, le dice que Dios no existe. No, le dice, Dios existe. Ustedes van a ser como Dios. Y vio entonces, fíjense cómo empieza el versículo. No moriréis. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Hasta ese momento, ¿la mujer había visto el árbol o no? No, porque había estado andando por fe. Una vez que cree en la palabra de Satanás, Satanás le habla al oído y ella cree en Satanás, inmediatamente deja de creer en Dios, deja de confiar en Dios, deja de manejarse por las cosas que no se ven, sino que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Inmediatamente comenzó a andar por vista. Estaba mirando allá, mientras estaba con fe en Dios, no, porque Dios dijo, yo no voy a... No moriréis. ¿Cómo? ¿No moriremos? Ah, y vio entonces, ahora agarró el árbol. Si no muero, agarró el árbol. Y vio que era agradable a los ojos. Por eso en Mateo 6 Jesús dijo, ojo con vuestro ojo. Dijo, ojo con vuestro ojo. Y nosotros decimos, no, porque si ven una mujer, no está hablando de mujer, está hablando de dónde está puesto el ojo de la vida. Si tu ojo es malo, es malo. Si tu ojo es bueno, es bueno. Está hablando dentro del principio. Acá te está diciendo el ojo de Eva pasó a ser malo. Pasó a focalizarse en las tinieblas. Y tomó del fruto y comió también a su marido, que comió así con ella.
y fueron abiertos los ojos. Y se dieron cuenta que estaban, ¿qué? ¿Desnudos con quién? ¿Desnudos con quién? Eva no te había visto. ¿Se conoció el cuerpo de Eva, Adán? ¿Sí o no? Sí. Desde el primer viernes de noche. Y ya era sábado. Lo conocían muy bien. Pero fíjense que inmediatamente ellos sienten vergüenza, sienten que están desnudos porque Dios, cuando tú te separas de Dios, esto se va de tu vida. El poder para vivir y el amor para compartir. Y te sientes desnudo frente a las cosas de la vida. Y entonces inmediatamente comienzan a taparse. Pero cuando se van y se esconden, cuando escuchan a Dios, van y se esconden como nosotros nos escondemos, Dios le dice, ¿por qué te escondiste? Porque estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Ahora, ¿estaban desnudos o estaban vestidos cuando se escondieron? ¿Estaban desnudos o vestidos? Estaban vestidos. Pero empiezan las contradicciones de la vida. Estaban desnudos frente a Dios. Dios ya no estaba con él. Por eso les da miedo. Miedo es el extremo máximo de la ansiedad, donde yo no sé qué hacer con lo que puede llegar a venir. Entonces vengo a tener estrés. Viene lo que se llama el estrés crónico. Y acá, los que estudian medicina, no puedo explicarlo ahora, pero viene el hombre, estaba preparado para vivir con Dios o sin Dios. Con Dios. Cuando yo ando sin Dios, ¿qué empieza a haber? Una tensión para adaptarme. ¿Puedo adaptarme a vivir sin Dios, sí o no? Escuchen bien la pregunta. Si yo estoy creado para vivir con Dios y tener paz, armonía, felicidad, vida, y ahora me quito a Dios de la vida, yo ahora tengo que adaptarme a esa situación, pero yo no estoy creado para vivir sin Dios. Por lo tanto, empieza a haber un estrés crónico en la humanidad, y esto lo voy a explicar así nomás, después ustedes lo investigan, un estrés crónico donde comienzan a haber síntomas psicológicos de ese estrés crónico, que hasta el día de hoy, cuando estamos sin Dios, los tenemos. Ahora, cuando hay un estrés crónico, cambian los mediadores neurohormonales y empiezan a desequilibrar la parte física que alteran el genoma humano, que el genoma humano es lo corruptible, que cuando venga Cristo va a transformar esto corruptible en incorrupción. Por lo tanto, la enfermedad primariamente es mental y luego física. Cuando Dios viene a tu vida, Dios no viene a sanarte de la diabetes, del cáncer, de esto, aunque lo puede hacer, te vas a morir igual. De algo te vas a morir igual. Dios quiere más sanar tu mente para que te garantice que lo corruptible de tu genoma humano se transforme cuando Él venga. Eso tengo un seminario de 1 hora y media que no lo puedo explicar ahora. Que lo dije en una sola frase. Por lo tanto, si tú eres médico, pero ya que estamos dando un paréntesis, si tú eres médico, si quieres hacer buena medicina, lo que tienes que hacer es no solamente tratar de ayudarlo físicamente a la persona, sino tratar de que la persona trascienda su enfermedad para que si se tiene que morir, porque tarde o temprano se va a morir, pueda estar mirando las cosas que no se ven. Porque ahí tú lo sanaste. En el otro le prolongaste un poquito la vida. Porque yo siempre digo, la medicina es el intento frustrado de ganar la campaña. ¿Está claro? Pero tengo que tener un paradigma, tengo que saber por dónde pasan las cosas, tengo que entender esto. Si no entiendo esto, hago solamente estudio enfermedades y las medicinas que tengo que darle hasta la enfermedad, pero no soy médico completo. Ataque a la fe, inversión de dones, confesión de los seres, estamos terminando. Entonces, se invierte acá, se invierte el orden. El hombre va por un acto visible, un fruto visible hacia Dios. Esto no es fe y esto es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Entonces, esto vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Entonces, desnudos ante Dios, tapa la ausencia de Dios con acciones humanas, se esconden de Dios, hay ansiedad y miedo, estrés, enfermedad y muerte, empieza la justificación propia. ¿Qué te pasó? No, la mujer que me diste, si no hubiera sido por la mujer que me diste,
Yo me hubiera dado otra mujer. ¿Mujer qué hiciste? No, la serpiente que pusiste. Eso es lenguaje reactivo. Todo individuo que no controla la vida le echa la culpa de sus cosas a los que están afuera. Nunca toma la responsabilidad del caso. No, lo que pasa es que vino fulano, lo que pasa es que mi suegra, lo que pasa es que el profesor, lo que pasa es que... Toma tu responsabilidad. Porque el individuo que tiene a Dios en primer lugar, lo primero que hace es tomar la responsabilidad de su vida. Con Dios. O sea, él sabe que es responsable de la decisión de poner a Dios. Entonces, su lenguaje es proactivo. El lenguaje del reactivo es un lenguaje típicamente de aquel que está fuera de Dios. El lenguaje reactivo pierde la noción de responsabilidad y realidad. Y entonces, consecuencia, la desnudez, preocupación por el vestido. No dijo Mateo 6 porque están preocupados por los vestidos. Fíjense los niños del campo, fíjense cómo todo se relaciona. Preocupación por el vestido, el acto del hombre es cubrirse. Tiene miedo, preocupación de lo que le pasa, el acto es esconderse. Inmadurez, miedo al castigo, el acto es justificación propia. Alteración de la imagen de Dios, los matrimonios se vuelven difíciles. Las cosas no le responden, hay descontrol y trabajo compulsivo. Empiezan a tener esclavitud de las cosas y la muerte. Y entonces ahora tiene que aparecer, si está roto el esquema, y ya estoy terminando. Si está roto el esquema, Dios tiene que volver a poner el principio básico de la religión. ¿Cuál es el principio básico de la religión? Que el hombre pueda poner por fe a Dios y luego las cosas. Pero ahora, ellos que habían tenido que ejercer fe en que Dios había dicho que la muerte, ahora ellos vivían la muerte. Por lo tanto, ahora la muerte estaba a su vista. Entonces Dios tenía que hacer otra cosa que demandara fe. ¿Y qué hizo Dios? Dio una promesa. Dijo, miren, ustedes no pueden ya, ustedes están liquidados, están fritos, no pueden hacer nada. Pero yo me comprometo a hacer todo por ustedes. Así como creé el mundo, yo vuelvo, voy a venir, me voy a vestir de ser humano, voy a vencer de lo que ustedes no vencieron, voy a morir por ustedes, voy a pagar el precio por ustedes, y entonces ustedes van a ser salvos, sin hacer absolutamente nada. Así como yo creé sin ustedes, yo los voy a salvar sin ustedes. Pero la salvación es para ustedes, como yo creé el mundo para ustedes. Eso es ¿qué? Una promesa. Y una promesa tengo ahora que verla por la fe. Entonces yo ahora tengo que caminar en la vida pensando que Dios va a salvarme. Y que no tengo que hacer nada para salvarme, solamente confiar en Él. Y cuando yo confío en Él, lo único que puedo hacer es entregarme, porque yo no puedo pagarla. Entonces Dios empieza a darme a mí poder y amor para vivir. Pero ese poder y amor no me salva. Dios me salva a través de un plan afuera de mí. Y entonces fíjense que ahora Adán y Eva comienzan a vivir por fe y nace Caín. Nace Caín y estaban tan esperanzados que dicen, ha nacido el Señor. Ellos pensaban que Caín era el Mesías. Cuando nace Abel, le ponen Abel que significa nada. No tenían expectativas con Abel. Resulta ser que el Mesías mató a la nada. El Mesías se convirtió en el primer asesino. Porque los hombres nos ponemos ansiosos. Pero Dios dijo, bueno, te voy a explicar que con esto ya está, terminamos. Te voy a explicar. Tengo que entender el principio. Tiene una iniciativa y una búsqueda. Dios no busca al hombre nuevo que a Dios. Hay una nueva palabra de Dios y eso ejerce fe. Y entonces ahora le dice, a ver, ven. Vamos a traer un cordero. Te voy a mostrar el final de la parte. Ustedes están viviendo, yo te voy a mostrar el final. Hay que degollar. Ese cordero era inocente. Estaba muriendo porque Adán y Eva habían despreciado a Dios. Imagínense la escena. Y entonces Dios viene, saca el cuero y le dice, te voy a vestir. ¿Ellos estaban vestidos o desvestidos? ¿Estaban vestidos o desvestidos? Estaban vestidos con su propia ropa. Y ahora ellos me parará, yo estoy vestido. No, lo que pasa es que los vestidos no sirven. El único que cubre el pecado soy yo. Solamente un cordero inocente puede cubrir tu pecado. Si él prefería su ropa, hacía inútil la muerte del cordero.
Y así ellos entendieron cómo era la cosa. Así lo entendió Abel. Pero cuando llegó el Cordero, estaba viendo lo que Dios le ofrecía a través de la ofrenda de Dios por el pecado. Caín no. Caín dijo, yo te doy lo que yo te doy a ti. Invirtió. Él estaba de nuevo confiando en las cosas que él podía hacer y no en lo que Dios podía hacer. Y ahí termina la cosa. Proyecta un pueblo. Ahora, cuando yo entiendo que soy de fe, él proyecta un pueblo que sea confiable para que administre suavemente la tierra. Solamente los que tienen fe son confiables. Solamente los que tienen fe son confiables para heredar la tierra. Y aquí termino. Este es el principio básico. De aquí en más, todas las historias, escuchen esto, todas las historias de la Biblia se manejan con este patrón. Empiezan a verlo. Caín y Abel, Noé y los antediluvianos, Abraham cuando busca tener el hijo por su propia cuenta, hacer algo, estaba ansioso. Señor, ¿qué pasa? Que yo no tengo un hijo, y tú me dijiste que iba a venir el Mesías a través mío, y si yo no tengo un hijo no viene el Mesías, y si no viene el Mesías nos perdemos todo, por lo tanto, ¿cómo puedo hacer para tener un hijo? ¿Cómo no voy a estar angustiado? Y él dice, tranquilo, no te va a heredar sino el que yo. Ella ya está planeado. Y después se fijan acá, le dice, mire, en vez de oír a Dios, le oye a Sara. Sara le dice, mira, Dios me ha hecho estéril, mira. Y así, y empiezan todas las historias, se cumple el patrón inverso o el patrón de fe. El patrón inverso o el patrón de fe. Y ahora tu propia historia es exactamente igual. O estás en un patrón o estás en el otro. No es que por ser adventista estás en un camino. El adventismo ojalá te ayude a tener un patrón de fe. Porque si no te ayuda a tener un patrón de fe, estamos fallando. Y tú eres un testimonio viviente a los demás, deberías ser un testimonio viviente de la fe. Y entonces vas a tener poder para caminar. Porque fíjense, lo que diferencia a un hombre, a un pueblo de Dios y a aquel que no es pueblo de Dios, es qué pasa cuando la realidad te angustia. ¿Qué pasa cuando tu plan no funciona como tú lo querías tener? Ahí está la diferencia. Porque el que tiene a Dios en primer lugar sabe que todo lo que venga viene de Dios y está en su vida. Es más, yo ya ni planeo, ni planizo. Y dejo cada cosa que pase en mi vida sea el desarrollo de la voluntad de Dios. Me pasa una injusticia y podría contarle 10.000 injusticias que tuve que vivir. Con Marta decimos, debe venir una bendición muy grande. En ningún momento hemos aprendido, y ojalá que sigamos con fe caminando, porque sin fe es imposible. Es por fe y para fe, como dice Romano. Porque aquel que es justo, en el Evangelio se revela el poder de Dios para aquel que cree. Para así se demuestra que la justicia de Dios es por fe y para fe. Tú cada cosa que vives reafirma tu principio de fe. Y esa cosa que reafirma el principio de fe hace que Dios haga que controle toda tu vida. Todo lo que te pasa para tu bien. Entonces no hay ni la muerte, ni la vida, ni las cosas creadas, ni las cosas que están arriba del cielo o abajo de la tierra te pueden separar del amor de Dios que en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso es vivir por fe. Que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude y que con este paradigma analicen todo el universo de ideas al cual están expuestos en su universidad.